Empezar de nuevo. Un sueño que quizás te ha pasado por la cabeza en algún momento de tu vida. Empezar de nuevo, de cero, en un lugar donde nadie te conozca, donde nadie conozca tus errores, conozca tus defectos y puedas dar una mejor versión de ti mismo. Empezar de nuevo yo creo que es algo que todos hemos querido alguna ocasión. Y eso es lo que nos permite Dios, hacerlo todos los días, empezar de nuevo, empezar de cero, renovar nuestra relación, poder reconciliarnos y sobre todo encontrar perdón, amor y un gran abrazo. Eso es lo que yo deseo para ti, que puedas empezar de nuevo todos los días, que el Señor te dé la oportunidad de poder disfrutar de la vida, todos los días de cero, de nuevo, y que seas una nueva criatura en Jesús todos los días. Algo que vamos a explicar cómo lograrlo en este Inverso. Bienvenido a un Inverso más, este proyecto que viene en la unión del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz. Por supuesto, Inverso siempre se estudia en comunidad, con amigos, en conjunto. Así que chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Aquí estamos. Muy bien. Me alegra mucho que estéis aquí. Otro capítulo más. Igualmente. Estamos ya casi a punto de terminar la escuela sabática, ¿eh? O sea, nos faltan ya 3 capítulos y terminamos esta escuela sabática. Ha sido una escuela sabática muy buena, no sé vosotros. La verdad Sí, que el sí. tema del gran conflicto ha sido un gran tema Me de ha poder gustado. tener Es un en tema conciencia en denso, nuestros pero tiempos. importante. Y es muy, muy importante, muy necesario para nuestros tiempos, más cuando sabemos que el día se acerca, ¿no? Que nosotros tenemos Sí. esa promesa y esa confianza de que pronto viene Jesús por nosotros. Así que vamos a estudiar un tema que va sobre la reconciliación, sobre la expiación, sobre ese momento donde se comenzará de nuevo y habrá un momento donde todo volverá a comenzar. Así que estamos súper contentos de poder estudiarlo. Y vamos a empezar con lo primero, que siempre tenemos que interioriza, pero antes de interioriza, una preguntita. ¿Vosotros creéis en la reconciliación? Porque hay mucha gente que sí, que no. ¿Qué ¿Pensáis que sí? tipo de reconciliación? O sea, ¿Amorosa o...? No, también. pregunta. No, pero me refiero, imaginaos una situación donde vosotros habéis estado en una situación con un amigo, una amistad o algo así. ¿Alguna vez os habéis reconciliado con alguien? O sea, imagínate, peleados con un amigo, amistad, etcétera, incluso con una pareja o lo que sea, pero después pudisteis tener la oportunidad de volver a reconciliarse. Sí, ¿Sí? ¿Tú sí, Lina? sí, ¿Puedes contar con qué? Sí, con una amiga de Colombia. Habíamos llevado una amistad pues muy buena, pero como que a los últimos días se estaba volviendo tóxica. Entonces yo estaba aprendiendo a poner límites y no quería que la toxicidad tocara pues mis puertas, las puertas de mi corazón. Entonces simplemente ya no nos entendíamos y yo le dije como que es evidente que ya no nos estamos entendiendo, no me parece necesario seguir ahí. Entonces como que cada uno estuvo de acuerdo que cogiera cada uno su rumbo. Y me pareció que, bueno, nos dejamos de hablar por un tiempo, pero obviamente yo le dije, cuente conmigo para lo que sea, si necesita algo me puede llamar, y ella me dijo lo mismo. Y eso creo que nos abrió la puerta porque meses después yo le comenté, ay, tal persona, me voy para España. Entonces me quería como despedir y desde ahí volvimos a hablar. Ay, qué bien. Y se sabe que obviamente hay límites y no volvió a hacer lo mismo, pero igualmente nos reconciliamos y estamos muy bien. Qué guay. Saludos a tu amiga que seguro te ve. Sí. Saludos, amiga. ¿Alguno más tiene alguna experiencia así con la reconciliación? ¿O nunca habéis tenido así nada como para después reconciliaros? O quizás tenéis una reconciliación fallida, que está en proceso. Sí, a mí me ha pasado fallida. Porque, bueno, fue en una amistad, ¿no? Que yo sentí que daba una oportunidad tras otra, tras otra, tras otra, y llega un punto en el que no es que ya no le quieras dar oportunidad a esa persona, y realmente tampoco es que ya no quieras a esa persona, que es lo que a mí más me ha sorprendido, ¿no? Porque me he encontrado a mí misma echando de menos a veces incluso. Pero es que ya pues había llegado a un punto en el que Claro. Era difícil, al ¿no? final pues no, claro. Mira. Yo creo que la reconciliación es todo un tema, ¿eh? Porque el perdón, yo creo que se habla mucho de eso, pero de reconciliación hay veces que hablamos poco de qué significa reconciliarse verdaderamente. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre la reconciliación, sobre la expiación, sobre empezar de nuevo y cómo Jesús nos puede dar la oportunidad de darnos ese nuevo comienzo, tanto en nuestras relaciones como en todo lo demás, y sobre todo también en esta humanidad, ¿no? Ese momento tan anhelado y tan esperado que nosotros tenemos, que pasaba en el santuario una vez al año, que era el día de la expiación, pero que después obviamente sabremos que en la historia de la humanidad también va a pasar ese gran día. Así que vamos a empezar con lo primero. Marta, por favor,
Cuéntanos tu interioriza, Levítico 16, 29, 31, cómo lo subrayaste y qué sacaste de ese texto. Sí, pues yo voy a ir directamente ya a los colores, lo he puesto. Empezamos leyendo el versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Lo he puesto en rojo porque primero hay que saber qué es un estatuto perpetuo. Y un estatuto perpetuo era una orden del Señor que había que cumplirla aunque no fuera parte de los 10 mandamientos. Y aquí estamos hablando de una normativa ceremonial. Sin embargo, también había normativas sanitarias, como por ejemplo que no tomaran sangre o que no comiesen animales inmundos. Seguimos. En el mes séptimo, a los 10 días del mes. Vale, aquí lo he puesto de rojo porque... ¿De qué está hablando? ¿Por qué es tan específico con el día? ¿Qué sucede en este día? Vale, esta fecha es el día de la expiación, el Yom Kippur en hebreo. Y era el día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía la expiación de todos los pecados del pueblo. Después los depositaba sobre el macho cabrío y lo enviaba al desierto. Entonces ya sabemos lo que es, lo que está hablando aquí. Después, afligiréis vuestras almas. Lo he puesto de color verde, que significa me sorprende, porque ¿qué es esto de afligiréis vuestras almas? Bueno, es una forma de expresar que tenían que orar con ayuno. El día de la expiación era el único día que a los israelitas se le exigía ayuno. Es lo que quiere decir con afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, seguimos, ni el natural ni el extranjero que mura entre vosotros. Vale, pero ¿por qué dice esto? O sea, ¿se refiere al sábado? ¿No es sábado? Porque dice lo de no haréis ninguna obra. Vale, los israelitas tenían 7 sábados rituales que podían caer en cualquier día. O sea, no es el día de reposo semanal, sino es un día de reposo ritual. Por eso lo de ninguna obra haréis. Aquí leemos que el día de la expiación caía en el mes séptimo, día 10. Claro, este día cambiaba cada año. Podía caer en cualquier día de la semana. Por ejemplo, martes. Y aunque fuera martes, era un sábado ritual, que era un día separado, que hacían pues diferentes cosas. Vale, había 7 sábados rituales, que voy a deciros un poco porque me parece muy interesante. 2 tenían que ver con la Pascua, inicio y final. 1, la fiesta de Pentecostés, otro la de las trompetas, otro el día 10, que es esto, el día de la expiación, y 2, fiesta de los tabernáculos, que es también principio y final. Así que había 7 sábados rituales que no tenían por qué caer en sábado. Vale, y nosotros también estamos viviendo el día de la expiación. El día que Jesús entró al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. En esa fecha comienza nuestro día de la expiación. El día de la expiación de los israelitas, ¿cuándo acababa? Cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados y enviaba al macho cabrío al desierto. Y esto representaba el conflicto entre Satanás y Cristo, porque Satanás acabaría como el macho cabrío, que era enviado al desierto y moría con todos los pecados. Así que el día de la expiación nuestro concluirá después del milenio, cuando Satanás sea destruido con todos los pecadores. Y finalmente, el versículo leemos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Lo he puesto de violeta porque es una promesa de que seremos limpios y que todo el sufrimiento y el dolor que ha causado Satanás acabará. Madre, ya podemos irnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ha aquí sido el un día de capítulo hoy. increíble. Oye, gracias. Por tu ejemplo. Oye, muy buena explicación, ¿eh? Yo creo que si alguna vez vuestros hijos, vuestros amigos, vuestros lo que sea, tienen dudas sobre el día de expiación, le ponéis un trozo de vídeo. Pues sí. Y se lo explica perfecto. Muchas gracias, Marta, por tu explicación. Ha sido muy guay. Y ver cómo este texto, pues oye, te ha llevado a investigar todo esto otro, ¿no? Claro. Y esto qué guay, ¿no? Que nos dé la oportunidad de un pequeño texto de investigar todo esto. Porque dice lo que dice y todo ello. Muchas gracias, Marta. Vamos a la primera pregunta porque tiene que ver con lo que estabas contando sobre el día de la expiación. Y cuéntanos, Lina, ¿qué es lo que nos enseña el sistema del santuario sobre la salvación? ¿No? O sea, porque el sistema del santuario muchas veces, cuando se ha predicado, se predica solamente como, bueno, el santuario tenía este artefacto, este otro artefacto. Y a veces no se habla del significado tan profundo que tiene, sobre todo con la salvación. ¿Qué significa este día de la expiación? Que ya nos ha hablado un poquito Marta. ¿Y qué nos enseña todo esto a nosotros, ¿no? El santuario, la expiación. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros hoy en día? Vale, pues voy a tratar de no extenderme tanto. No, tú extiéndete. Bueno. Es tu tiempo. Bueno, el sistema del santuario, que es establecido por Dios mismo,
explica la obra de salvación, que como ya lo habíamos mencionado, y la justicia de Dios. Y Ellen G. White, en el libro El Evangelismo, nos comenta, nos dice que una correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y como pues todos ya sabemos, el santuario que estaba en la tierra era como una mini maqueta del santuario que está en el cielo. Y ahí quiero tocar como tres punticos, que es el día de la expiación entraba como en juego en representación del juicio de Dios. Y el mundo que Dios había creado, pues como todos sabemos, estaba manchado por el pecado y parecía pues no tener como salvación hasta que se creó un plan. La quebrantada ley de Dios exigía la vida de un pecador, y en todo el universo solo existía un hombre, una persona que podía satisfacer las exigencias. Como la ley era tan sagrada, exigía como que alguien fuera el sacrificio fuera como tuviera el mismo nivel de consagración, y pues solo existía uno, que era Cristo Jesús. El sistema del santuario incluía un ciclo anual y uno diario. Y Cristo, como sabemos, que es el sacrificio de Adán, simbólicamente se estaba refiriendo a la muerte. O sea, todos sabemos que el cordero que a Adán le tocó sacrificar era el símbolo de que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Totalmente. Cristo, después de la ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre por los creyentes arrepentidos. Asimismo, en el servicio diario, el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo a favor de los pecadores. Y aunque la sangre de Cristo nos libró de la condenación, no anuló el pecado, porque sigue habiendo pecado, aunque ya sabemos cuál es el final. Asimismo, en el santuario terrenal, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. O sea, ¿me entienden? Y para nosotros, el día de expiación, para nosotros el día del juicio. Y así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales, para no ser recordados, en el santuario terrenal eran enviados al desierto y separados del pueblo del campamento. Y vemos que en lo que he dicho se repite mucho la palabra arrepentidos. Y ahí es donde quiero como poner un poco más de énfasis, que es la persona que no estuviera totalmente arrepentida tendría que cargar solo con sus pecados. Así como Satanás tendrá que cargar con todo el mal que ha hecho en el tiempo final. Y tenía que cargar con el pecado y sus consecuencias, que cada acción tiene su consecuencia, claro está. Entonces, como el chivo que enviaban al desierto. Y bueno, no solo nos enseña que la salvación consiste únicamente en el perdón de pecado, sino que también consiste en arrancar la causa del pecado. O sea, nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Y un arrepentimiento verdadero es un cambio. Totalmente. El estar realmente arrepentido nos lleva a un cambio. Y bueno, muy guay. Eso es lo que... En realidad, la última frase que tenía en la mente es: tenemos la victoria ganada. Simplemente ya nos queda como... Es muy guay porque finalmente Dios nos dio nos dio el santuario para mostrarnos, ¿no? Para hacerlo real. y es como, entenderme bien, ¿eh? Es como si nosotros, antes de construir un gran edificio, hacemos una maqueta, ¿no? Y esa maqueta nos va a mostrar cómo va a ser ese gran edificio, ¿no? Y hasta que podamos verlo en realidad y podamos entrar en ese edificio, podamos ver sus habitaciones, podamos ver sus cristaleras, pero primero tuvimos que verlo en maqueta. Y esto fue lo mismo que ellos experimentaron una maqueta, ¿no? Vieron cómo era la salvación y después nosotros vivimos y ellos pudieron vivir en Jesús lo que realmente es la salvación. Un lugar espectacular. Pero qué sabio es Dios, ¿no? De transmitirnos esto, ¿no? La expiación, el tema de la sangre, el tema de los artefactos, el tema de esto. Y qué pena muchas veces que a veces no les prestemos tanto atención cuando ya estaba revelado. Estaba revelado que todo lo que pasa en el santuario finalmente iba a tener también una aplicación
en toda esta historia. Entonces, al final, entender que esta expiación nos habla de ese arrepentimiento, cuán importante es de comenzar de nuevo, que al final, una vez al año tenían que limpiar el santuario de toda la sangre que se regaba durante todo el año. Imaginar también qué peste más horrible. Y de hecho lo dice Isaías, ¿no? Pero es que Isaías lo dice. Isaías dice, Isaías 1 llega a decir, Dios, me dan asco vuestros sacrificios. Porque mucha gente también llegó de perder el sentido de lo que significa verdaderamente el santuario. Y ojalá nosotros no perdamos el sentido, sino que de cara a ese juicio podamos estar nosotros preparados. Y al final tiene que ver con la obra sustitutoria, ¿no? Lo que justamente dijiste. Nosotros queremos ir a ese juicio por nuestra cuenta o con un sustituto. El sustituto es Jesús, ese cordero que tú hablaste que tenía que ser inmaculado, que requería de una persona completamente santa y perfecta como Jesús lo era, por tanto ese juicio lo requiere. Por tanto, es mi decisión. Si yo quiero que Jesús vaya al juicio en lugar mío, o yo voy ahí, me presento con mi cara y digo, venga, ¿qué tenéis para mí? Y cada uno cargará las consecuencias de su decisión, ¿no? Yo prefiero que Jesús tome ese lugar por mí, ya que se ha ofrecido y lo hace por amor. Así que muchas gracias, Lina. Muchas gracias de todo corazón. Vamos con Helen. Helen, ¿cuál es el objetivo del juicio? ¿Tenemos que temerle ese juicio? ¿Cuál es el enfoque que le da la Biblia al día del juicio? Vale. El objetivo del juicio, el principal objetivo del juicio, por lo que yo he entendido, es que el pecado no vuelva a surgir. Es la única forma de que el resto del mundo, el resto del universo, vea todo el dolor y el sufrimiento que ha causado el pecado y que no lo quieran volver a elegir jamás, ¿no? En toda la eternidad. El objetivo es demostrar el verdadero carácter de Dios, que realmente se puso en duda pues, cuando Satanás lo acusó de ser un tirano, de ser injusto y bueno, pues, de todo lo malo. Entonces el objetivo del juicio es demostrar que Dios puede ser tanto amor como un Dios justo, que para nosotros a lo mejor a veces suena un poco contradictorio, pero pues tenemos la prueba de que Dios puede, ¿no? De hecho, me gusta mucho que la lección menciona que en el fin todos reconocerán la justicia de los juicios de Dios, o sea, tanto los buenos como los malos. Es como que ya no habrá ninguna duda, es que ya no se podrá coger de ninguna forma o Satanás ya no tendrá nada que decir. Las últimas dos preguntas dicen, ¿tenemos que temerle? ¿Cuál es el enfoque que le da la Biblia? Tenemos que temerle, pues en mi opinión de nosotros depende, ¿no? La lección dice, un día todo quedará en el pasado, se habrá hecho justicia, todas las criaturas volverán a estar en armonía con Dios, con la ley y entre sí. Por explicar un poco el juicio, la lección lo explica, o sea, como que lo divide en tres, el juicio investigador, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. El juicio investigador es el que se está llevando a cabo ahora mismo, ¿no? En el que tenemos a Jesús como nuestro abogado. El juicio durante el milenio es el juicio que se va a dar con la segunda venida de Jesús y que durará 1000 años. De hecho, lo que más me ha sorprendido es que los redimidos participarán en el proceso de juicio revisando los registros de los injustos. Por un momento me rayé leyendo esto porque dije, pero ¿cómo es que ellos ellos no van a juzgar, pero sí que es como que Dios les va a enseñar, y eso que Dios no tendría, en mi opinión, por qué explicarse o por qué, y aún así lo hace por nosotros, es como enseñándole, mira, las 20.000 oportunidades que le he dado y todo lo que he hecho para intentar traerle y no ha querido, o sea, si se queda no es porque no haya querido yo, sino porque él no ha querido y no puedo obligarle. Entonces, pues creo que es la forma que tiene Dios de enseñárnoslo al final y de quitar toda duda que Satanás había puesto. Y luego está el juicio ejecutivo, que bueno, pues creo que es el más triste de todos, ¿no? En el que ya se habrán revisado todos los casos y pues bueno, Satanás, los demonios y los malvados resucitados serán destruidos por el fuego consumidor. Entonces, volvemos a lo mismo, deberíamos temerle como juicio que se hace, como dice Daniel 7:22, en favor de los santos. Todos los que confían en Dios pueden esperar este juicio sintiéndose seguros y con esperanza, como si este juicio
fuese una escapatoria, ¿no? Por eso he dicho al principio que al final depende de nosotros y de las elecciones que hagamos. Dios ya nos ha dado la victoria, ya nos la garantiza, pero evidentemente nosotros tendremos que elegir si la queremos o no. Totalmente. Muy bonito, ¿eh? Muy buena explicación Sí. porque finalmente nos da esa perspectiva de que aunque tengan nombres que parecen un poco complicados, ¿no? Juicio investigador, juicio tal, al final depende cómo vayamos al juicio, si vas preparado, si vas sabiendo que eres culpable y demás, o esperas ese juicio o te da miedo, si sabes que vas a perder el juicio, o por supuesto que no quieres que llegue esa fecha y te cuesta mucho esa fecha, porque puede ser que van a darte las consecuencias de un error tuyo. Pero si tú estás buscando que haya un juicio restaurativo, si tú buscas restauración, si tú buscas que ese juicio te dé un bien a ti, tú quieres que llegue. Entonces, afortunadamente, nosotros tenemos la victoria en Jesús y nosotros somos salvos en su nombre. Él se sienta en el lugar del condenado, en nuestro lugar, se sienta en el banquillo del abogado y nos defiende, y aparte también es juez, entonces lo tenemos completamente ganado. Y lo importante es ese milenio donde estaremos revisando y sabiendo todos conscientemente de que Dios es justo, ¿no? Que Dios es justo, que Dios es bueno y que lo ha hecho todo lo posible por salvarnos, pero que hay veces que nuestro corazón se ha resistido lo máximo posible. Así que muchas gracias, Helen. Y por último, Dani, cuéntanos Vamos cuál es el allá. papel del sumo sacerdote y por qué Jesús decimos nosotros que nuestro sumo sacerdote y qué significa para nosotros que Él tenga esta obra, ¿no? Porque conocemos muchas veces a Jesús como nuestro Cordero, ¿no? Como el Cordero, conocemos a Jesús como, bueno, y se ha desarrollado mucho sobre esto, ¿no? Como sacrificio, como nuestro Salvador y demás, pero a veces se habla muy poquito de Jesús en su faceta de sumo sacerdote. Así que Correcto. cuéntanos un poquito sobre su faceta y qué Pues significa mira, para nosotros. primero vamos al papel del sumo sacerdote. Pues mira, los sumos sacerdotes eran un grupo especial de sacerdotes levíticos, porque provenían de la línea sucesoria de Aarón, que fue el primero. Ellos tenían muchos papeles en el pueblo de Israel. Se encargaban de, bueno, eran como esa figura, ¿no? Como guía espiritual, ¿no? Lideraban al pueblo espiritualmente hablando, ¿no? Eran mediadores, también jurídicamente hablando, también impartían justicia. Pero es verdad que su tarea principal pues tenía que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el día de la expiación, en la que ellos eran los únicos que tenían permitido poder atravesar, ¿no? Esa parte del lugar santo al lugar santísimo y poder realizar esa serie de rituales y de sacrificios que se hacían en aquel día, ¿no? Y que simbolizaban esa misión que llevaría a cabo también Jesús un día. Ujú. Entonces, ¿por qué entendemos que luego Jesús es nuestro sumo sacerdote y qué es lo que significa, ¿no? Pues yo creo que a partir de cuando Él murió, ¿vale? Lo que ocurrió en ese santuario que está en el cielo también, que al final del pueblo de Israel era un reflejo, ¿no? del que está ahí en el cielo. Dice la Biblia que la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, lo cual simbolizó que a partir de ese momento, gracias a su sacrificio, se pagó el precio una vez y por siempre, permitiéndose que cualquiera de nosotros pudiera acceder al Padre pues, a través de la fe de Jesús y que no tuviera que estar esa figura, ¿no? del sumo sacerdote como intermediario, digamos. Y el ejemplo este se ve claramente en Hebreos 10, del 19 al 23, que dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí refiriéndose a Jesús, ¿no? Y por ejemplo, también lo dice en 1 Timoteo 2:5, que este también lo tengo aquí. Dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe fingida. Vale, espérate, este no es. Es 2:5, No pasa nada. disculpa. Adelante. Dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Vale? Que es cuando se refiere a que eso, ¿no? Que a partir de lo que ocurrió, Jesús pasó a ser nuestro sumo sacerdote, ¿no? Aquel intermediario entre nosotros y Dios, a quien debemos acudir, a quien nos perdona nuestros pecados, quien nos apoya, quien está ahí para podernos comunicar directamente con Él. Y ya no tenemos que acceder a ningún líder religioso para poder acceder a Él, ¿no? Sino que confiamos en la gracia de Dios que recibimos mediante la fe en Jesús. Tenerlo ahí como sumo sacerdote es increíble, ¿no? Y entender su obra sumo sacerdotal. Entonces,
Claro, ¿cómo podemos entender a Jesús como sumo sacerdote si no estudiamos realmente el santuario? Entonces, para poder entender su obra, tenemos que entender primero el santuario, tenemos que entender y poder comprender qué es lo que está pasando, porque desde el principio que se dio el santuario en Éxodo 25 se nos habló de que el santuario era una copia de lo celestial. Por tanto, el que realmente valiera el celestial, lo que estaba pasando en lo celestial. Es que lo que decíamos antes de la maqueta es Totalmente. literalmente. Entonces, a partir de 1844 es cuando Jesús pasa el lugar santo, el lugar santísimo, comienza el día de la expiación a nivel global. Este día de la expiación que nosotros entendemos, que es este juicio investigador del que estamos hablando, que es la limpieza del pecado y las raíces de lo que habló justamente Lina. Y él está ministrando justamente en ese juicio la limpieza por fin y de una vez para siempre de esta humanidad, de las raíces del pecado en nuestra vida, y seremos transformados, los que seamos salvos, en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? También lo dice Hebreos, que nosotros no tenemos un sacerdote cualquiera, tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y que ha pasado por lo mismo que nosotros, que conoce las limitaciones, que conoce los errores, que conoce todo lo que estamos pasando nosotros, y que Él fue sin pecado, sin mácula, que lo hizo lo mejor posible para después representarnos en ese juicio y tomar nuestro lugar, y ese lugar que le costó su vida, su propia vida. Así que muchas gracias, chicos. Ha sido un buen capítulo. Siento que ha sido un capítulo muy bueno. Y lo importante de esto, y me gustaría terminar con un versículo que está en 2 de Corintios, que nos habla del ministerio de la reconciliación. Es un texto bíblico que me gusta muchísimo y me gustaría poder leeroslo a vosotros, ¿vale? Porque dice lo siguiente, de modo, ¿vale? 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí las cosas hechas nuevas son. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira lo que dice, porque los verbos son muy importantes. Dice, todo esto proviene de Dios. Nos reconcilió, Él nos reconcilió consigo mismo. O sea, no hizo falta que hiciéramos nada. Él vino, nos pidió perdón, o sea, nos dijo, pídeme perdón, venga, perdón, Señor, venga, está bien, yo te perdono, no te preocupes que ya eres salvo, pero de verdad no he hecho nada, tranquilo, que yo lo he hecho todo por ti. Y sigue diciendo que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. No significa que no tomar en cuenta que haya impunidad, porque realmente no tomar en cuenta los pecados de los hombres costó la sangre de Jesús. Para que no tomara en cuenta nuestros pecados, tuvo que morir alguien por nosotros. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mirad qué dice en esta parte. Somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por lo tanto, nuestro mensaje a la sociedad no es decirle, hey, sociedad, estás muy mal, mira qué sucio estás, mira qué terrible, cuidado que te puedes perder. No, nuestro mensaje es, oye, tienes un Dios tan amante que ya te ha reconciliado. Tú estás en paz con Dios, tú no tienes que hacer nada. Dios ya está en paz contigo. Ven a Él porque Él te va a recibir con los brazos abiertos. Es nuestro mensaje. Él quiere que vayamos a gritar al mundo reconciliados con Dios porque Él ya lo ha hecho todo. Por tanto, el mensaje no es mirar qué pecadores sois. El mensaje es mirar qué amados sois, que Dios os ha reconciliado. Termina el texto diciendo, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muy bonito. Así que gracias de todo corazón, chicos, por estar con nosotros en este capítulo más, por comentar este tema que ha sido sumamente interesante, y ojalá que ese juicio no podamos, no lo esperemos con miedo, sino con esperanza, con tranquilidad y sobre todo con mucho gozo, porque ese juicio es el final de este gran sufrimiento que estamos viviendo y el nuevo comienzo de esta humanidad. Así que gracias y bueno, comentarme por favor vuestros tweets, por favor. Venga, pues el mío primero. Dice, Jesús es el puente inquebrantable que nos dio el regalo de poder compartir la eternidad junto a Dios. Uy, muy Qué chulo. bonito. Vale, voy yo. Nuestra vida se tintó de rojo y el mismo rojo del sacrificio de Jesús la emblanqueció. Me encanta. Qué bueno. Voy yo. Hoy es el día de tu salvación. No es ni muy tarde ni muy pronto para desnudar nuestro corazón a Dios. Me gusta. Si el juez del fin está siendo ahora tu abogado, ¿a qué le vas a temer? Oh, muy bonito. El mío es, no te preocupes, estás en paz con Dios. Sé que es muy simple, pero está muy bonito, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos planteamos en ese momento donde ves que estamos dudando si volver o no volver, ¿no? Entonces en ese momento es como que Dios te dice, no te preocupes, estoy en paz contigo, estás en paz con Dios.
Ya todos dijeron vuestros tweets, ¿verdad? Mm. Pues perfecto. Ya estamos. Lo que no ha dicho tu tweet eres tú. Así que por favor, escríbenos tu tweet y ponlo aquí abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué tweet pondrías como resumen? Y sobre todo, ¿qué te gustaría compartir en redes sociales sobre este tema de Inverso? No te olvides compartir Inverso, porque pronto viene una nueva temporada. Estamos llegando casi al final de esta escuela sabática, de este Inverso, y estamos contentos que nos hayas acompañado semana a semana. Muchas gracias por estar siempre ahí. Recuerda que aquí abajo tienes la editorial Sé Feliz, donde puedes visitar un montón de materiales que te van a ser muy de ayuda para tu vida espiritual. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.